Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal Valkitty's World. Bueno, la cosa está así. Yo tenía esta Frankie, a la cual descabecé, le corté el cabello, la limpié del pegamento y la pintura de fábrica, la lijé y le retiré las imperfecciones, dejándola lista para comenzar un nuevo proyecto. Y después de esto, pues pasaron 9 largos meses. Así que ahora decidí por fin hacer algo con ella. En esta ocasión quería hacer un proyecto un poco más sencillo. Más que nada con la intención de poder agregar algunos elementos que a mí me gustan. Decidí volver a utilizar este cabello azul, que si algunos recuerdan es el mismo cabello que utilicé para Índigo. Lo voy a colocar con una aguja con el ojo cortado en ángulo, primero humedeciendo un poco el cabello, para así poder tomar una tira de unas cuantas piezas. Y finalmente insertarlo en la cabeza. Y por favor, recuerden pintar la cabeza antes del reroot, no sean como yo. Y llegado a este punto, recordé que la muñeca iba a llevar fleco. Así que decidí separar la parte que llevaba y cortarlo para poder seguir utilizando ese cabello. Y bueno, ya que decidí hacerle un peinado de colitas y fleco, es necesario hacer un partido bien definido. Previamente ya hice los agujeros en la cabeza, así que comienzo por insertar un plug normal y después lo separo para cada lado de las colitas. Y repito otro millón de veces. Ahora, para el partido del fleco voy a hacerlo de forma diferente. Cada agujero tendrá 2 plugs, uno largo que irá hacia el lado de la colita y uno corto que irá hacia el lado del fleco. Y así hasta rellenar todos los espacios. Para asegurar todo por dentro, vamos a poner pegamento por ese agujero. Y ahora lo dejamos secar completamente. Para comenzar el face-up, cubro muy bien el cabello, limpio cualquier residuo que haya quedado, rocío la cara con una capa de Mr. Super Clear y la dejo secar por 30 minutos. Ah, sí, y también en el cuerpo porque vamos a blushear. Bueno, tal vez algunos de ustedes se van a preguntar, ¿y qué era lo que ibas a hacer con esta muñeca? Pues bueno, más o menos por esas fechas, antes de empezar a preparar esta muñeca, me suscribí a un canal que se llama Made You Look. Lex, que es la dueña de este canal, hace unos body paints espectaculares. Si no la conocen, los invito a que se pasen por su canal. Y bueno, en ese momento Lex estaba haciendo una miniserie de videos a la que tituló Role Reversal o Cambio de Roles. Y en esa serie ella intercambiaba los roles de algunos personajes famosos por el contrario, es decir, ¿y qué si Ariel fuese malvada? Y entonces un día salió publicado un video que se llamaba ¿Y qué si Maléfica fuera princesa y la Bella Durmiente fuese malvada?
Pues bueno, han de saber que el plan original era hacer a Maléfica en versión muñeca, porque simplemente véanla, es muy bonita, muy tierna, me encanta. Pero de estar saltando de un proyecto a otro y no tener tiempo suficiente, pues perdí la motivación por terminar a esta. Y cuando volví a encontrar a Frankie en el cajón, me dieron ganas de hacer algo diferente. Pero no se preocupen, tal vez en el futuro me den ganas de volver a hacer esta Maléfica. Siempre es muy gratificante ver cómo combina el cabello con la cara. Ahora continuamos con el outfit. Para su short utilicé mezclilla reciclada. Decidí coser algunas partes fáciles con mi máquina y las otras hacerlas a mano como siempre. Para darle un toque más realista, lo humedecí con agua y lo pinté con acrílica blanca. Para la sudadera decidí utilizar licra plateada y licra de algodón negra. Para poder cerrarla por la parte de atrás, decidí utilizar cordón de cáñamo y atarlo como una agujeta. Al principio, la idea era utilizar estos zapatos y complementarlos con unas medias, pero en general la idea no me convencía y mi amiga Dani de Dark Crafting me sugirió mejor ponerle unas botas, que estas botas eran las botas de Índigo, si se acuerdan, pero por algún motivo se dañaron, se hicieron pegosteosas, así que decidí mejor volver a restaurarlas. Pero no se preocupen, Índigo ahora tiene un nuevo par de botas. Decidí volver a ponerles las plataformas originales. Qué ironía, ¿no? Un pequeño truco. Cuando quieran pintar sobre superficies como esta, apliquen primero una base con pintura para uñas. Y una vez que se seque, pueden aplicar su acrílica. La pintura no se caerá. Como algunos ya saben, hacer flecos de este tipo es bastante complicado en muñecas. Traté de convencer el fleco de 1000 maneras para que estuviera abajo, pero de todas formas no quedó tan bien como yo hubiera querido. Además de que accidentalmente dañé su mejilla en el intento, pero eso me dio espacio para poder añadirle un pequeño corazoncito. Happy accidents. Para hacer su gorrito utilicé la manga de un suéter viejo. Y lo sujeté a su cabeza con alfileres. Inspirada por mis queridos amigos Selena y The Switch World, decidí hacerle una base personalizada. Ya que tengo la base de la base, medí la altura de la cintura de la muñeca y corté el sobrante.
Después, con alambre, formé la parte que sujetaría a la cintura. Y decidí cubrir toda la pieza con mi arcilla epóxica para darle más firmeza. Después de 2 capas de arcilla está lista para decorar. Decidí utilizar una combinación entre negro y plateado. Así que primero pinté la base negra y después hice un dry brushing con plateado. Sobre la base decidí pintar una luna y algunos cracks y decoré el resto con cadenas plateadas y otros accesorios. Y por último, para proteger a la muñeca de rasgaduras, decidí colocar un poco de tela polar en las extremidades. Y con todo listo, nuestra muñeca finalmente está terminada. Con ayuda de mi amiga Bárbara de Oak Nara, la nombramos Nimue. Después del proyecto de Valentina, quería hacer otro que fuera completamente diferente. Es por eso que en esta ocasión sus colores son todos fríos. Pero también quería mantener todos esos detalles adorables que el molde de Frankie tiene. Me encanta que es casi tan adorable como Valentina, pero a su propio estilo. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan sobre ella? No duden en dejarme sus comentarios. Y por supuesto, tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Muy bien, esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.